¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿golpe de estado de medios y redes en Venezuela? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Miguel Ángel Pérez Pirela, director en Filosofía Política y director del portal La Iguana TV. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Es un gran honor, un gran placer. Tú has dicho en la red X, ex Twitter, leo tu mensaje textual, pendientes, signo de exclamación. Lo dijimos hace semanas, estamos frente a un golpe de estado mediático, mayúscula mediático como el del 11 de abril, pero ahora a través de las redes sociales internacionales. Y sigues, están tratando de encender la violencia y reeditar las guarimbas. El pueblo venezolano en su gran mayoría quiere paz y progreso económicamente. No te dejes manipular. ¿Por qué has escrito esto? Bueno, primero hay que poner en contexto el mensaje, ¿no?, para el público internacional. ¿Por qué como el 11 de abril? Porque recordemos que en ese momento se dio un golpe de Estado contra Hugo Rafael Chávez Frías, llamado y estudiado así como el primer golpe de Estado mediático de la historia. Fue un golpe de radio, prensa escrita y televisión, donde al inicio no se disparó una sola bala, sino que a partir de un fake news se dijo que el presidente estaba arremetiendo contra el pueblo venezolano. Después se demostró a través de periodistas como Maurice Lemoine de Le Monde Diplomatique que se trataba de un montaje y que quienes estaban disparando contra el pueblo era la ultraderecha, que estaban haciendo el golpe. Desde ese momento hasta ahora mucha agua ha corrido por debajo de los puentes y el golpe de Estado que nosotros anunciamos, Jorge, semanas, por no decir meses antes, es un golpe de Estado 2.0, donde las grandes cadenas, te estoy hablando del New York Times, del Washington Post, de Le Monde, de Le Figaro, del País, de la revista Semana de Bogotá, están confabulados junto a la ultraderecha venezolana que acaba de perder las elecciones y montó un tinglado de acciones violentas, no solamente para no reconocer el resultado, sino para sembrar dentro del pueblo venezolano, y aquí lo mido cada una de las letras de estas dos palabras, una guerra civil o al menos una intentona de guerra civil, como ya lo había hecho, y es importante también este otro precedente, en 2014 y en 2017. En Venezuela le llamamos guarimbas, que no es otra cosa que un apelativo tradicional y popular para decir actos de terrorismo urbano. Es por esto que ya nosotros alertábamos tres cosas. Tú citaste la primera, un golpe de Estado mediático, que al fin y al cabo es la conclusión o el mecanismo para... La primera de las preocupaciones en aquel momento era una especie de triángulo que era falsas encuestas, acaba de suceder en México y terminó ganando el partido Morena. Decía que iba a perder el partido Morena por una enorme cantidad de puntos, 2-1. Exactamente, y se decía lo contrario, que iba a perder Morena, que los bots estaban activados, y hay que decir para Latinoamérica y para el mundo, los bots no son votos, son cosas diferentes. Una cosa es la expectativa que crean los medios de comunicación, otra cosa es el ciudadano votando. Aquí también se dijo que Maduro iba a perder 80-20, 70-30 y finalmente no fue así. Sacó alrededor de 6 puntos por encima del segundo candidato. Ganando la elección. En ese momento entonces un triángulo. Falsas encuestas. Segundo, cantaban ya fraude, y esto es importante colocarlo sobre el tapete. Ellos, la ultraderecha en Venezuela, que perdió frente a Nicolás Maduro, no cantó fraude el domingo 28. Venía cantando fraude desde hacía 2 semanas antes. Figuras fundamentales como el candidato Edmundo González Urrutia, como... El candidato de la oposición. De la ultraderecha. María Corina Machado, la representante más compicua de la extrema derecha. Prófugos políticos como Guaidó, que hace poco se decía presidente de la República, hoy está en Miami. Leopoldo López, también representante de ultraderecha. 1 semana antes, 2 semanas antes, para ser más precisos, estaban cantando ya fraude. Entonces, falsas encuestas, cánticos de fraude y la tercera parte de la mesa, el tercer elemento de este triángulo, las mal llamadas guarimbas, acto terrorista. Lo dijimos hace aproximadamente 2-3 semanas, un mes, y ese triángulo se está aplicando milimétricamente. Tercer elemento fundamental que quizás el público internacional seguramente no conozca y es importante colocar sobre la mesa, la ONG Súmate.
La ONG Súmate, que en realidad es una empresa privada, se creó hace 20 años con dinero de la USAID de los Estados Unidos, dinero que se le entregó a esta señora María Corina Machado, representante, insisto yo, más importante de la ultraderecha. ¿Qué es Súmate? Súmate es la voluntad manifiesta de crear un Consejo Nacional Electoral paralelo, un poder electoral paralelo. Para no reconocer al gobierno o al Estado venezolano. Y mostrar sus resultados electorales como oficiales, que es lo que está haciendo. Es decir, cuando tú te paseas por la mediática europea, estadounidense, y la mediática privada de Bogotá, por ejemplo, de Santiago de Chile, de Buenos Aires, los resultados que están dando como reales en Venezuela son resultados de una, entre comillas, ONG, es decir, más específicamente, de una empresa privada cuya propiedad es de María Corina Machado, la representante de la ultraderecha que está detrás del candidato de la ultraderecha. Es una cosa que solamente he escuchado pocas voces inteligentes, serias, como López Obrador decir, ya va, en la rueda de prensa de las mañanas, ¿no? Decir, pero aquí yo tengo los resultados del Consejo Nacional Electoral, que es el poder autónomo, el órgano electoral de Venezuela. Pero pareciera que los resultados que se respetan en todos los países del mundo, digo, los resultados oficiales, en Venezuela no se respetan. Y aquí tenemos que ir un poquitico más atrás y decir por qué en Venezuela ahora resulta que hay un Consejo Nacional Electoral paralelo, que es una empresa privada, en manos de la más interesada de todas, María Corina Machado, representante fundamental de la ultraderecha. Porque ya esto se viene convirtiendo en una tradición, desgraciadamente, por parte de la ultraderecha. Aquí hubo un presidente paralelo, insisto yo, Juan Guaidó. En este momento hay supuestamente una Asamblea Nacional Electoral, un poder legislativo paralelo, cuya presidenta está en Madrid. En este momento, esa misma ultraderecha tiene una especie de Tribunal Supremo de Justicia que tiene como sede Miami y Bogotá. Es decir, esto no es nuevo. La estrategia, y con esto cierro la idea, que se ha venido planteando y aplicando en Venezuela es una estrategia de desestructurar la República, desestructurar el Estado a partir de instituciones paralelas cuya guinda de la torta es ahora, Súmate, un Consejo Nacional Electoral paralelo que funge como excusa para estos actos terroristas. Miguel Ángel, entonces, medianoche del domingo al lunes, o sea, las 0 horas del 29 de julio. Correcto. Entonces, el Consejo Nacional Electoral allí da el comunicado oficial de los resultados. Los resultados, con el 80% de los votos escrutados, es 51.20% el presidente Nicolás Maduro, que lo sigue Edmundo González, 44.6%, otros participantes 4.6%, y entonces se desata, como tú dices, esto que tú calificas como un golpe de Estado de medios y también de las redes. Pero en las horas siguientes, por ejemplo, hoy ya es martes, pero lo vimos ayer el día lunes, se desata ese fenómeno que tú llamabas, entre otras cosas, algunos episodios... Las guarimbas. De las guarimbas. Es decir, que sale en el día de hoy el fiscal general, estamos hablando de Tarek William Saab, y dice... No confundir, esto lo digo yo, la gimnasia con la magnesia. Es decir, prácticamente eso. No confundir lo que tratan de vender estos medios internacionales y estas redes, de que eso es una protesta de la oposición, cuando tú los ves en los videos, que son 4 gatos locos, violentos, para destruir lo que tiene que ver con los edificios, con esto, y golpear a la gente, que muchas de esas casas son incluso partidarios de la oposición, pero... Y asesinar, ya hay muertos. Y todo este preámbulo largo que te doy es porque escuchamos del presidente Nicolás Maduro que dice, esta película ya la vimos. Y te pregunto entonces, para esta película que ya se vio, ¿está mejor preparado el Estado, el gobierno de Venezuela para no dejarse dar un golpe de Estado? Más específicamente, adjunto a este excelente resumen que acabas de proponer, las palabras del
ministro de la Defensa venezolano, nada más y nada menos, Padrino López, quien salió directamente y llamó a las cosas por su nombre. Insisto, no fue un periodista, no fue un representante de un partido político, el ministro de la Defensa dijo lo que ahora te voy a repetir con todo el alto mando militar, que tú sabes la tradición que tiene en Latinoamérica, y dijo, esto es un golpe de Estado. Y ahí cambia toda la perspectiva, cambia todo el análisis y cambia toda la realidad porque se está llamando a las cosas por su nombre. Esto es un golpe de Estado. Gestoso. Aquí estamos hablando de un golpe de Estado, otro golpe más de Estado en Venezuela. Tú preguntabas si el Estado venezolano está preparado. No solamente el gobierno, y es importantísimo separar. Mira, el Estado venezolano en los últimos 10 años ha tenido golpes de Estado. Leopoldo López, por ahí se escapó, terminó entre Madrid y Miami. Al menos dos intentonas de invasión, una por la costa centro-occidental, con mercenarios boina verde estadounidenses, otra por Colombia, a través de unos conciertos de paz que querían realmente... Un blackout eléctrico ha tenido estos últimos 10 años, donde se dejó, a través de tecnología, por 2 semanas y más, sin electricidad al país. Ha tenido intentos de magnicidio, no lo digo yo, CNN en español no solamente lo reconoció, sino que entrevistó a los fautores contra el presidente Maduro en esa tarima donde estaba el presidente Maduro, toda la Fuerza Armada, los embajadores, los representantes diplomáticos, los poderes del Estado, etc. Aquí han habido bloqueos diplomáticos, bloqueos financieros, aquí han habido sanciones, casi 100 sanciones por parte de los Estados Unidos. Aquí los Estados Unidos han dicho que Venezuela es una amenaza contra la seguridad de la superpotencia bélica más grande del mundo. Es decir, tenemos un menú de peligros, de intentonas de todo tipo, y sí, el Estado venezolano está acostumbrado, lo siento tranquilo frente a estos actos terroristas y ya están tomando las primeras medidas. Casi 700 personas aprehendidas, ya se está poniendo orden en el país y yo creo que esto va a pasar como un golpe de Estado más, un intento de desestabilización más peligrosa con muertos de la ultraderecha venezolana. Miguel Ángel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Miguel Ángel Pérez Priera y él es el doctor en filosofía política y director del portal iguana.tv. Estamos hablando y preguntándole entonces a Miguel Ángel si hay un golpe de Estado de medios y redes en Venezuela. Enseguida regresamos. Continuamos hablando desde nuestros estudios en Caracas con Miguel Ángel Pérez Pirela. Él es doctor en filosofía política y director del portal La Iguana TV. La pregunta que te hacíamos, Miguel Ángel, era: ¿hay o hubo un golpe de Estado de medios y de redes en Venezuela? Y tú ya fuiste un paso más, no solamente de golpe de Estado de medios, sino golpe de Estado, te decías, que lo calificó así precisamente el ministro de Defensa. Correcto. Pero mi pregunta viene a raíz de esa alimentación de sospechas que pretende hacer entonces esta prensa internacional, y es, bueno, pero los resultados todavía no están. ¿Y qué pasa? Para responder a esta pregunta tenemos que volver a la historia reciente, a la historia contemporánea, a la historia electoral venezolana, porque aquí la oposición, y yo sé que esto te va a parecer muy extraño y le va a parecer muy extraño a quienes nos están viendo a esta hora, pidió en algún momento, hace algunas elecciones, el conteo del 100% de las papeletas. Lo repito, es decir, porque en términos estadísticos es una locura, es un sinsentido. O sea, ya la estadística después de un porcentaje te da un resultado irreversible. Bueno, aquí en Venezuela se ha llegado, la ultraderecha ha logrado, porque lo logró, que se contaran el 100% de las papeletas, y se contaron con ellos ahí. Y el resultado fue estrictamente el mismo que había dado el Consejo Nacional Electoral, uno de los órganos electorales, y esto sin chauvinismo, por ser yo venezolano, más serios del mundo. Ahora,
Yo quiero recordar que un retraso, además estamos hablando de horas, no estamos hablando ni de semanas ni de meses, como por ejemplo en la elección entre Al Gore, no sé si recuerdas, y Bush. Que ganó George Bush por 530 votos en un país donde votaban más de 130 millones de personas. Eso tardó semanas y llegó un momento en que incluso la Corte de los Estados Unidos dijo, épale, ya va. Aquí hay que poner orden porque la institucionalidad del Estado de los Estados Unidos antes que todo, ¿no? Y Al Gore terminó aceptando un resultado sobre el cual, y esto lo digo a título muy personal, todavía hay muchísimas dudas, ¿no? Pero yo en ese momento no vi en los Estados Unidos, que se vende como paradigma de la democracia mundial, que salieran células terroristas a destruir bibliotecas, universidades, hospitales, preescolares, a destruir paradas de buses, a agarrar a cualquier ciudadano que les pareciera extraño. Era un desvío, pero sí lo hubo con Donald Trump, que el 6 de enero hacen la versión americana de las guarimbas. Correcto, por obra y gracia del mismo presidente, ¿no? que estaba perdiendo. Y hay una tradición ahí muy parecida, entre Donald Trump, hay un acercamiento con la ultraderecha venezolana, con los Bolsonaros, con los Milei. Es una familia política, pero eso lo discutiremos en otra ocasión. En Latinoamérica, es decir, tanto que se habla de las elecciones de Venezuela. Tú estuviste aquí, en Santa Paz, opositores chavistas decían, ven, vamos a votar, apúrate, aunque el vecino fuera a votar por tu contrario. No hubo ningún conato de absolutamente nada, tranquilidad, en las colas que le decimos nosotros en las filas para votar. ¿Por qué el retraso? Ahí voy, el Consejo Nacional Electoral Venezolano va a dar los resultados, yo no tengo la menor duda, y aquí te hablo ya no como analista, como doctor en filosofía, como ciudadano, porque tenemos en 25 años 31 elecciones, pareciera que fuera una elección... En 25 años de chavismo. En 25 años de Quinta República. Elecciones donde, por ejemplo, el estado más grande de Venezuela lo tiene un opositor, el estado Zulia, de donde yo vengo, donde esta señora representante de la ultraderecha en algún momento fue diputada de la Asamblea Nacional con este mismo Consejo Nacional Electoral. Te hablaba yo de Leopoldo López, ¿no? de Juan Guaidó, representante de la ultraderecha, que se dijeron presidente. Uno fue Guaidó diputado, Leopoldo López fue alcalde, Enrique Capriles Rado, que todos los nombres que te estoy dando que pueden parecer raros, todos representantes de la ultraderecha. Enrique Capriles Radorski fue gobernador del estado Miranda, es decir, un Consejo Nacional Electoral que ha proclamado diputados, alcaldes, gobernadores de la ultraderecha cuando ganaron las elecciones. Es decir, la historia es importante en todo esto. Ahora, en Latinoamérica, para responder el retraso, en Latinoamérica, México, Colombia, Ecuador, hay sicariatos de candidatos, cosa impensable en Venezuela. Decir retrasos en elecciones municipales, estadales, presidenciales, a la orden del día. Pero qué casualidad. Además, ¿retraso de qué? Porque ya hubo un primer resultado, un primer corte, se está esperando el segundo corte, que va a llegar evidentemente como ha llegado en 31 elecciones en 25 años, pero resulta que en Venezuela todo es al revés. En Venezuela, si me permites la expresión popular, se dice, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, si es bueno para ti, es bueno para mí. Lo que es bueno para los Estados Unidos, para Colombia, lo que es bueno para Ecuador, para México y para otros muchos países, que son retrasos de semanas o meses, no es el caso en Venezuela. Estamos hablando de horas. En Venezuela es la excusa para golpes de Estado, y así respondo a la pregunta de este programa. Es decir, tú te retrasas una hora y yo entonces lanzo células terroristas urbanas a quemar hospitales, a quemar buses, a asesinar gente con armas de fuego. Una cosa, Jorge, son las manifestaciones por parte de la oposición que están en la Constitución. Usted perdió, usted tiene su duelo. Otra cosa es que me llames manifestantes a terroristas. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un retraso electoral de horas, otra cosa es la instauración pura y neta de una violencia social colectiva, de un terrorismo y de un golpe de Estado. Tú, como doctor en filosofía política. Una cosa es la gimnasia y otra la magnesia. No confundirla. Entonces, también, si lo vemos ahora en perspectiva, geopolíticamente, acá están las reservas de petróleo más grandes del mundo. Acá hay quienes llaman a quienes están participando activamente para descalificar todo este proceso como los socios de la OPEP en el mundo. Definitivamente, lo que está en juego desde que llega entonces Hugo Chávez
y de ahí en adelante se le escapa el control de la mayor reserva de petróleo del mundo. Y allí se lanza sin piedad un ataque permanente. En definitiva, lo que está o estuvo en juego en esta elección y en el resultado de esta elección es, por tratar a la fuerza, a las buenas, a las malas o lo que sea, retomar el control de petróleo. Mira, tú me invitas a hacer esta reflexión ya desde el punto de vista más estructural, más desde la filosofía política, más desde abuelo de pájaro, ¿no? Y aquí tenemos que ir a hacer mano de la teoría política, del concepto de Estado, que comienza con Thomas Hobbes, por ejemplo. Después hay una gran tradición. ¿Qué define un Estado? Fronteras comunes. Han tratado de dibujarlas en los últimos 25 años. El caso de la Guyana. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, han tratado de desestructurar, de romper nuestra Fuerza Armada. Tercer elemento, liderazgo, cabeza común, que puede ser democrático, puede ser un rey, aristócrata, puede ser... Pero fronteras, Fuerza Armada común y cabeza común. Eso define un Estado. Ese Estado debe defender las reservas más grandes de petróleo del mundo, como tú lo acabas de decir. Ese Estado debe defender la quinta reserva de gas más grande del mundo. Ese Estado debe defender las fuentes hídricas sin precedentes que tenemos en Venezuela. Ese Estado debe defender la multidiversidad que tenemos en nuestra mega multidiversidad que tenemos en nuestra Amazonas. Es decir, el Estado venezolano debe defender las riquezas impensables, ni siquiera, porque no las podemos medir en su totalidad, que tiene el Estado venezolano. ¿Qué ha tratado de hacer la ultraderecha para responder a tu pregunta? Desestructurar ese Estado con la creación de un parestado. Y la pregunta es, antes de estos últimos 25 años, ¿ese Estado y toda esa riqueza estaba al servicio de la población, del pueblo venezolano, o estaba al servicio de qué? Te lo respondo. Las fronteras eran desdibujadas, hacíamos prácticamente parte de los Estados Unidos. La Fuerza Armada, segundo elemento estructural del Estado-Nación moderno, estaban controladas por los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos mandaban aquí en Fuerte Tiuna, tenían una oficina dentro y mandaban a través del Comando Sur y mandaban a través de la Escuela de las Américas que formaban a nuestros militares. Y tercero, las elecciones en Venezuela las escogía directamente los Estados Unidos a través de lo que se llamó el bipartidismo. 5 años para Acción Democrática, partido de aquella época, 5 años para COPEI, Partido Social Cristiano. Los socialdemócratas y los socialcristianos venían siendo escogidos prácticamente por los Estados Unidos y rendían pleitesía a los Estados Unidos. Y como siempre, como sucedió con Noriega en Panamá, como ha sucedido con muchos presidentes, cuando ya los presidentes no les servían a los Estados Unidos, simplemente lo descartaban. Con la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías, el Estado-Nación venezolano se volvió un Estado autónomo, soberano, independiente, que no sigue los dictámenes de los Estados Unidos, que no quiere problemas con los Estados Unidos. Se le vende todo el petróleo que ellos quieran, tienen que pagarlo, pero que se abrió a otros mercados como el de la economía emergente más grande del mundo, y le quito emergente, el de la economía más grande del mundo, que es China, el de países como Rusia. Tuvimos relaciones espectaculares, como por ejemplo con Jacques Chirac. Coincidió Jacques Chirac con Chávez, relaciones espectaculares, miles de estudiantes fueron a estudiar en París. Ahora, ¿qué pasa? Que los Estados Unidos quieren que nuestras fronteras las limiten ellos, que nuestras Fuerzas Armadas las determinen ellos y que el presidente no lo escoja el pueblo venezolano, sino lo escojan los Estados Unidos. ¿Quién escogió a Juan Guaidó? Para darte un ejemplo. ¿Quién dijo que Juan Guaidó era presidente de Venezuela? ¿El pueblo venezolano? No, el pueblo venezolano lo escogió con 30.000 votos para ser diputado de un estado, uno de los más pequeños, si no el más pequeño de Venezuela, que es La Guaira. Lo escogió Donald Trump. Y ahora quieren imponernos a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Si no es así, terrorismo. Última pregunta, y necesito que me ayudes con una respuesta corta, se nos quedan solamente 2 minutos. Claro que sí, Jorge. ¿Qué importancia puede llegar a tener entonces que Venezuela se integre al BRICS? Eso es lo que quieren detener. La entrada de Venezuela, mayor reserva de petróleo, quinta reserva de gas y todo lo que te he dicho, a un mercado. ¿Sabes por qué? Porque sería, primero que todo, un mal ejemplo para la región. Argentina cometió el gravísimo error de Milei, después que estaban en los BRICS, salirse. Pero sobre todo, que con la entrada de Venezuela a los BRICS se acabe el chantaje de las sanciones y el bloqueo, porque Venezuela se abre a un mercado natural donde va a poder vender su petróleo. En estos momentos nos redujeron nuestra economía al 1%. Lo publicaba el New York Times hace poco. Con 930 sanciones. Casi 1.000 sanciones, lo decía el New York Times justo antes de las elecciones. El impacto que tuvo
que tiene el bloqueo y las sanciones contra Venezuela, nosotros vendemos petróleo. Es como una panadería que vende pan, una carnicería que vende carne, que te dejan vender el 1% y con permiso. Las sanciones, dice el New York Times o el Washington Post, ahora se me escapa, tuvieron una influencia nefasta sobre Venezuela como 3 veces la Gran Depresión de los años 30 en los Estados Unidos. Imagínate tú. Todavía hay gente que niega que Venezuela está siendo víctima de una guerra económica. Y una última reflexión, si me lo permite. Vaya qué valentía tuvo el Estado venezolano de ir a unas elecciones, como se dice popularmente, con un tiro en la pata. Es como ir a la carrera de 100 metros en las Olimpiadas, pero a uno de los contrincantes se le da un tiro en el pie. ¿Cuál es el tiro? Las sanciones, los bloqueos. Venezuela, que se redujo de esa forma en términos económicos, ese presidente fue candidato y ganó, y ahora no lo quieren aceptar. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gran honor y placer, Jorge. Acabamos de hablar entonces con Miguel Ángel Pérez Pirela. Él es el doctor en filosofía política y director del portal La Iguana. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima.